¿Sabes lo que le pasó al tren 804? Imagina esto. Es 1911. Un tren de lujo, nuevecito, con más de 100 pasajeros a bordo, entra en un túnel en Italia y simplemente se esfuma. Nunca salió del otro lado. Durante un siglo, nadie supo nada de él, como si la tierra se lo hubiera tragado. Hasta que 100 años después, a miles de kilómetros de distancia, en México, un grupo de personas lo vio aparecer entre la niebla. El mismo tren, el mismo número, los mismos vagones. ¿Qué fue lo que realmente pasó con el tren 804? El tren que desapareció y volvió 100 años después. Grande y escalofriante de todos los tiempos. Prepárate, porque este viaje te va a helar la sangre. Aquel 14 de junio de 1911, el tren Zanetti 804 inició su viaje inaugural desde Roma con destino a Milán. Era un día de celebración. A bordo viajaban 104 personas de la alta sociedad italiana, empresarios, aristócratas, familias enteras listas para disfrutar de un trayecto de lujo por la hermosa campiña. El tren era la última maravilla de la ingeniería de la época. Todo iba perfecto. El sol brillaba, el paisaje era espectacular, hasta que llegaron al túnel de Lombardía. Era el túnel más largo de Italia en ese momento, una proeza de la construcción. El tren entró, envuelto en la oscuridad de la montaña, y eso fue todo. Nunca salió. Pasaron los minutos, luego las horas. La estación de destino esperaba en vano. No hubo explosión, ni un estruendo, ni señales de un descarrilamiento. Solo un silencio absoluto, un silencio que dura hasta hoy y que nadie ha podido explicar. La noticia causó conmoción en toda Italia. ¿Cómo era posible que un tren tan grande, con más de 100 personas, desapareciera así, sin dejar el más mínimo rastro? Las autoridades iniciaron una búsqueda masiva y desesperada. Equipos de rescate, ingenieros y policías peinaron cada centímetro del túnel. Revisaron los rieles, intactos. Inspeccionaron las paredes de la montaña, sólidas como una roca. Recorrieron los alrededores, pensando que tal vez había una salida secreta o un derrumbe que no habían visto. Pero no encontraron nada, absolutamente nada. El tren y sus pasajeros se habían desvanecido en el aire dentro de ese oscuro túnel. La búsqueda se prolongó durante semanas, luego meses. Se convirtió en una obsesión nacional, pero la realidad era ineludible. El tren 804 ya no estaba en nuestro mundo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. 2 personas, 2 únicos supervivientes, fueron encontrados cerca de la entrada del túnel. Estaban en estado de shock, cubiertos de polvo y balbuceando una historia que nadie podía creer. Contaron que, justo antes de entrar al túnel, una espesa niebla blanca y lechosa comenzó a envolver el tren, acompañada de un zumbido ensordecedor. Sintieron un pánico inexplicable y saltaron del tren en marcha, justo antes de que se perdiera en la oscuridad. El resto de los pasajeros, dijeron, parecían paralizados, como hipnotizados por esa extraña niebla. Por supuesto, en ese momento, las autoridades los tomaron por locos, traumatizados por el accidente que creían que había ocurrido. Pero sus testimonios serían la primera pieza de un rompecabezas que tardaría un siglo en tomar forma. El caso se cerró oficialmente sin resolución. La compañía ferroviaria Zanetti quebró poco después, incapaz de soportar el escándalo y el misterio. El túnel de Lombardía fue sellado. La historia se convirtió en una leyenda, un cuento de fantasmas para asustar a los niños. El tren 804 y sus 104 pasajeros pasaron a formar parte del folclore italiano, un recuerdo doloroso y macabro. Parecía que el misterio moriría ahí, enterrado bajo la montaña y el paso del tiempo. Pero el tiempo, como descubriríamos, tiene formas muy extrañas de jugar con nosotros. La historia del tren fantasma estaba lejos de terminar. Simplemente había hecho una pausa. Ahora, avancemos casi 100 años en el tiempo. Nos trasladamos a un lugar completamente diferente, México, en 1991. Un grupo de campesinos en una zona rural y remota
presenció algo que desafiaba toda lógica. Una mañana, mientras trabajaban, una niebla densa y antinatural cubrió el campo, y de esa niebla surgió un tren. Pero no era un tren moderno, era un tren antiguo, de un estilo que no habían visto nunca, con 3 vagones. Se movía en silencio, sin hacer el ruido característico de las ruedas sobre los rieles. De hecho, varios testigos juraron que el tren no tocaba el suelo, que flotaba a unos centímetros por encima de la tierra. En el costado del tren, grabado en el metal, se veía un número, 804. Era él. El tren perdido de Italia, apareciendo en medio de la nada en México. Los campesinos se quedaron paralizados, observando la escena surrealista. Contaron que a través de las ventanas del tren se podían ver rostros pálidos, con expresiones vacías, como si estuvieran atrapados en un trance. Las personas vestían ropas elegantes pero antiguas, de principios del siglo XX. Parecían fantasmas, mirando hacia afuera sin ver nada, como si buscaran una estación que ya no existía, o un destino al que nunca llegarían. El tren avanzó lentamente, atravesando el campo, y así como apareció, se desvaneció de nuevo entre la niebla, dejando tras de sí solo un silencio sobrecogedor y el eco lejano de un silbato. Cuando la niebla se disipó, no había rastro de vías ni marcas en el suelo, solo la historia, contada con miedo y asombro por aquellos que lo vieron. Como era de esperar, esta aparición desató un torbellino de teorías. ¿Cómo es posible que un tren desaparecido en Italia en 1911 aparezca en México en 1991? Los físicos y los entusiastas de lo paranormal propusieron la idea de un portal temporal. La teoría dice que el tren, en ese túnel de Lombardía, no desapareció, sino que atravesó una especie de grieta en el espacio-tiempo, un campo electromagnético anómalo que lo catapultó a otra época y a otro lugar. Quizás el zumbido y la niebla que describieron los supervivientes eran la manifestación de este fenómeno. El tren estaría, literalmente, viajando a través del tiempo, apareciendo y desapareciendo en diferentes puntos de la historia, sin control alguno. Otras teorías sugieren que el tren entró en una dimensión paralela, que el túnel no era una simple construcción de piedra, sino un umbral entre nuestro mundo y otro. En esta otra realidad, el tiempo no funciona de la misma manera, y el tren 804 y sus pasajeros estarían atrapados allí, reviviendo su viaje eternamente, apareciendo ocasionalmente en nuestro plano como un eco, como un fantasma. Por supuesto, los escépticos argumentan que todo podría ser una ilusión colectiva, una alucinación masiva, o más probablemente, una leyenda urbana que creció y se adornó con el tiempo, mezclando hechos con ficción. Sin embargo, hay un detalle que pone los pelos de punta y da credibilidad a las teorías más extrañas. Ese detalle es un dato oficial. Si hoy revisas los registros ferroviarios italianos, te encontrarás con algo escalofriante. El expediente del tren Zanetti 804 nunca se cerró. Para la burocracia, el tren no está oficialmente perdido, ni destruido, ni desaparecido. Su estatus oficial es, y ha sido durante más de un siglo, en tránsito. Como si la compañía y las autoridades, en algún nivel profundo, supieran o intuyeran que el viaje del tren 804 aún no ha terminado. Es un pequeño detalle administrativo, una nota al pie de página en un archivo polvoriento, pero que le da a toda esta historia un aura de veracidad aterradora. El tren, oficialmente, sigue en alguna parte, viajando. ¿Fue un error en el tejido del tiempo? ¿Un mensaje desde otra realidad? ¿O simplemente una historia tan poderosa que cobró vida propia y se niega a morir? La verdad sobre el tren 804 sigue siendo un misterio insondable, pero la leyenda persiste. Aún hoy, en diferentes partes del mundo, hay personas que afirman haber visto un tren fantasma aparecer entre la niebla. Un tren silencioso, de otra época, con pasajeros de rostros pálidos que miran desde las ventanas. Y a veces, en noches tranquilas y brumosas, algunos aseguran escuchar el sonido lejano de su silbato, un lamento que viaja a través del tiempo, buscando una estación a la que nunca podrá llegar.
La historia del tren 804 nos recuerda que hay secretos en este mundo que nuestra lógica no puede explicar. Misterios que se esconden justo al borde de nuestra realidad. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó? ¿Te atreverías a subir a un tren que viaja a través de la niebla del tiempo? Si te fascinan las historias donde la realidad y lo imposible se cruzan, no te quedes en esta estación. Suscríbete a Crónica de lo Inexplicable y activa la campanita. Acompáñanos en el próximo viaje, porque el mundo está lleno de misterios, esperando ser contados. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Y